El pasado 19 de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobaba por mayoría de 262 votos las propuestas de la Comisión del Pacto de Toledo. Propuestas que, según la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, forman parte de un plan para privatizar progresivamente este sistema. Para hablar de este tema esencial, no solo para los actuales pensionistas, sino para el conjunto de los asalariados, contamos hoy con la presencia de Eduardo Luque, exanalista financiero, periodista y miembro de COESPE. Buenas tardes, Eduardo, y muchas gracias por participar en nuestro programa. Hola, buenas tardes a todos y encantado de estar aquí nuevamente. Hace unos días, Eduardo, publicabas un artículo en Canarias Semanal, firmado también por Ramón Franquesa, que titulaban ustedes Pacto de Toledo, el sistema público de pensiones en venta. ¿Este título es una exageración retórica para llamar la atención de los lectores o realmente lo que se está planteando hacer con las pensiones es tan grave? No es una figura literaria, es un hecho objetivo en este momento. Como ya iremos desarrollando ahora en esta conversación, es un hecho realmente muy peligroso, muy complejo, muy peligroso, pero que parece ser que este gobierno está dispuesto a andar este camino que otros no se han atrevido, ¿no? Precisamente por la respuesta popular, ¿no? Así, el 19 de noviembre pasado se aprobó lo que las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo que representan a mi juicio y a juicio de la COESPE, la organización, digamos, que aglutina la lucha de los jubilados en torno a este tema, una enorme una agresión que no solamente es para los jubilados que ahora ya estamos cobrando la pensión, sino especialmente para aquellos que han de cobrarla en un futuro, ¿no? Por tanto, además, estas pensiones se ponen en venta, la presión que ejerce Bruselas y la Unión Europea para privatizar las pensiones, que es lo que está en el fondo de la cuestión, es enorme y el gobierno en este momento ha dictado estas recomendaciones que son una agresión muy peligrosa al sistema público de pensiones. Por tanto, como ya digo, no es una figura literaria. ¿Y estos planes de privatización son, por así decirlo, exclusivamente autóctonos del Estado español o tienen que ver con las políticas impulsadas por la Unión Europea? Lo hemos de estructurar dentro de un proyecto más amplio, puesto que la Unión Europea también aprobó a finales de abril, si la memoria no me falla, del año 19, el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, que fue un acuerdo que se firmó en el Parlamento Europeo que proponía ya la privatización de lo que quedaba de las pensiones públicas en Europa, ¿no? Y establecía diversos criterios y diversas obligaciones. Y eso que la Unión Europea, por efecto de legislación, no tiene capacidad para hablar sobre pensiones de cada país. Pero ya marcaba, digamos, el entramado. Estamos hablando de que en Europa, ahora mismo las pensiones privadas en Europa representan un monto de unos 400.000 millones y pasaban, gracias a este plan paneuropeo, que ahora es el que vemos que se intenta aplicar aquí en España, en el contexto europeo, se pasaban de 400.000 millones a 2,1 billones, con B, de euros, lo que era el negocio. Así que el negocio era realmente privatizar las pensiones. En España, gracias a la discusión, a las propuestas, las recomendaciones del Pacto de Toledo, estamos hablando de un negocio que son de 140.000 millones, que no es poca cosa, ¿no? 140.000 millones que evidentemente van a intentar quedárselo los grandes bancos, los grandes fondos de inversión nacionales y extranjeros. Y esta es la realidad de lo que ahora mismo ha planteado el Pacto de Toledo, ¿no? ¿Y en qué consisten exactamente las recomendaciones del Pacto de Toledo? Es decir, ¿cuál es el plan que en este caso pretende implementar el gobierno? Son 21 recomendaciones
Pero yo me situaría en digamos, dos, tres fundamentales. La primera es la recomendación número 2, en la que se habla de que, y esto se ha vendido por parte del Ejecutivo como una gran victoria progresista, que de alguna forma las pensiones se mantienen, se incrementan en un 0,9, que es un poco el IPC, ¿no? Esto se ha planteado como una gran victoria, pero la recomendación número 2 tiene trampa. Nuevamente tiene trampa. ¿En qué consiste la trampa? La trampa consiste fundamentalmente en que dice que como la comisión no se puso de acuerdo en la discusión, recomienda utilizar los criterios del Pacto de Toledo del año 2011. ¿Y qué dice el Pacto de Toledo del 2011? Dice fundamentalmente que para el cálculo de las pensiones, de la subida de las pensiones, no tiene por qué ser siempre el IPC, sino se puede aplicar cualquier otro baremo que se decida. Por ejemplo, podría ser un baremo lo llena o vacía que esté la hucha de las pensiones. Si el baremo es lo vacía que está la hucha de las pensiones, ya sabemos que los jubilados no nos incrementarán las pensiones en un futuro, porque la hucha está completamente vacía, ¿no? Esta es una de las trampas que impone el Pacto de Toledo, que hablan de unas cosas y de seguida le dan la vuelta al argumento y has de irte a documentos anteriores para realmente sacar un poco de agua clara. Otro tema, por ejemplo, también importante, es de que estamos hablando de que hay deudas, de que el Estado restó dinero de las cotizaciones sociales para pagar determinados servicios e incluso en momentos determinados el gobierno Rajoy, el gobierno Aznar, el gobierno Zapatero distrayeron dinero de las cotizaciones sociales para dar dinero a partidos políticos del arco parlamentario para que dieran su apoyo en el Parlamento, ¿no? Este dinero se dio en forma de préstamos y estos préstamos jamás han sido devueltos. Así que nos encontramos que un informe muy interesante del Tribunal de Cuentas de hace un mes y medio, aproximadamente 2 meses, señalaba ya que esa actitud continuada por parte del gobierno, de los sucesivos gobiernos, había representado una pérdida para las cotizaciones sociales de 103.000 millones de euros, que no es poca cosa. Entonces, lo que cabe decir, cabe preguntar, es de que en las recomendaciones se habla continuamente de la crisis del sistema de pensiones y uno cabría pensar si no realmente la crisis del sistema de pensiones ha sido una crisis realmente buscada para poder privatizarlas como proponen ahora, ¿no? Entonces, esa sería otra de las recomendaciones que están aquí en marcha. Hay más también, ya digo, sería prolijo explicarlas todas, pero hay una, por ejemplo, que yo quiero hacer especial mención, que es la número 16, que es precisamente la más, si en general el documento del Pacto de Toledo es dañino, la 16 es especialmente dañino. ¿Y qué dice? Dice básicamente que será necesario crear obligatoriamente, la palabra es obligatorio, un fondo de pensiones privado de empresa. ¿En qué consiste? No está especificado, porque la función del Pacto de Toledo no es especificarlo, sino hacer recomendaciones que después se desarrollan de forma en leyes, pero tenemos el ejemplo de lo que pasó en Chile. En Chile se privatizaron las pensiones, fue necesario la dictadura del general Pinochet para imponerlas, y se privatizaron creando los fondos privados de pensiones de empresa. ¿En qué consistían? Básicamente todos los chilenos estaban obligados a cotizar, quisieran o no quisieran, a estos fondos de pensiones. ¿Qué pasó? Estos fondos de pensiones se han demostrado que no son rentables, prácticamente han quebrado, y encima lo que cobraban, las comisiones que cobraban a los aportantes eran tremendas. El resultante ha sido un año de movilizaciones en Chile y al final han conseguido que la Constitución chilena, que amparaba estos fondos de pensiones privados, fuera derogada, ¿no?
Es decir, aquí intentan imponer lo que ya pasó en Chile y que hemos visto que ha sido un fracaso absoluto. Y además de este ejemplo internacional que mencionas de Chile, ¿hay alguna experiencia en el Estado español con este tipo de planes de pensiones de empresa? En España ya tenemos ejemplos de prácticas de este tipo de pensiones privadas. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña hizo en el año 96, se firmó por parte del Gobierno Nacional con los sindicatos mayoritarios la creación de unos fondos privados para funcionarios especialmente, ¿no? Funcionarios del Estado, ¿no? La resultante es que cuando vas a recuperar tu dinero en el momento de la jubilación, el dinero que recuperas es inferior al que has aportado, porque está en función, se invierte en bolsa, sube, baja, y al final los rendimientos son inferiores a lo aportado. Esta es la realidad objetiva. Otros ejemplos tenemos, también se hicieron en SEAT, por ejemplo, también fracasaron, y ahora tenemos un ejemplo práctico también, que es un fondo privado de pensiones en el País Vasco, donde los aportantes están movilizándose porque ahora resulta que cuando han llegado a la edad de jubilación y quieren recuperar su capital, el fondo privado se niega. Se niega y ha obligado a los trabajadores ya jubilados a organizarse para reclamar el dinero que han aportado, ¿no? Entonces son ejemplos de lo que el señor José Luis Escrivá quiere imponer a sangre y fuego el tema de las pensiones. ¿Qué se consigue con esto? Se consiguen dos cosas. La primera, que este dinero que se va a hacer de forma obligatoria a todos los trabajadores vaya a entidades financieras para sanearlas. Y segundo, que como con la excusa de que cada uno se hace un poquito su huchita, podemos plantearnos tranquilamente rebajar las pensiones, la cantidad que damos a los pensionistas en un futuro, ¿no? Y aparte se consigue un tercer factor importante, que es muy, muy, muy peligroso. Como la seguridad social, una parte del dinero de la seguridad social se va a ir a esos fondos privados de pensiones, la seguridad social va a tener déficit. Por tanto, el Estado, el gobierno, va a decidir en el momento que corresponda que como hay déficit de la seguridad social, evidentemente, pues hay que recortar las pensiones, no ya las futuras, sino las presentes. También denuncian ustedes desde COESPE que otra de las formas en que se pretende ir bajando la cuantía de las pensiones es aumentando el número de años que será necesario cotizar para cobrar íntegramente esta pensión. Ese es el debate que en estos días está en candelero. Se habla de la cotización en los últimos 35 años y evidentemente eso implica, hoy hacíamos los números, una reducción aproximadamente del 5 y el 7% de las futuras pensiones o de los pensionistas que las cobren ahora inmediatamente, ¿no? Es decir, que estamos en un marco general en que el argumento de que la seguridad social está en quiebra o está en dificultades financieras ayuda a intentar meter toda una serie de recortes que evidentemente van en la línea esa, van en la línea de reducir las pensiones y privatizarlas, ¿no? Es decir, esta es la realidad también que está impulsando el Pacto de Toledo, ¿no? Entre otras cosas, los defensores de estos planes de privatización de las pensiones que ustedes denuncian suelen aducir también que en este momento, por ejemplo, la hucha de las pensiones está ya casi vacía. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, señala que el fondo, la hucha aquella famosa de las pensiones que existía y que se pulió prácticamente el gobierno Rajoy y el gobierno actual, lo poco que quedaba, esa hucha se tenía que haber llenado con los excedentes de la seguridad social. Es decir, la seguridad social tenía excedentes después de pagar a sus pensionistas y estos excedentes tenían que ir a la hucha. Eso no se hizo jamás. Ahora, si los cálculos que hemos hecho con compañeros de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura señalan que esa hucha al año 17 habría tenido unos 107.000 millones de euros.
es decir, suficiente como para que no tuviéramos ahora esta sensación de que hay una crisis permanente en las cuentas de la Seguridad Social. Se ha buscado, esta crisis se ha buscado precisamente para vendernos la necesidad de los planes privados de empresa. ¿Y qué opinan desde COESPE de que sea precisamente este gobierno, que se autocalifica como progresista, el que parece estar decidido a llevar adelante este proceso de privatización de las pensiones? ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno progresista? Yo, en política ya, uno lo que espera es de que las palabras coincidan con los hechos, porque de nada sirve hablar de progresismos o lo contrario si los hechos no se acuerdan con lo que uno dice, ¿no? Esto es una reflexión que tiene que hacer en todo caso estas dos fuerzas que se autodefinen de izquierda. Desde mi punto de vista particular, esto va a representar también una fuerte erosión si es que no son capaces de cambiar este taraná, esta dinámica, que en este momento no creo, una fuerte erosión precisamente o a todo el Ejecutivo o a una parte de él, puesto que era una de las líneas rojas, recordemos que era una de las líneas rojas que las formaciones que están en el Ejecutivo en este momento planteaban como irrenunciables, ¿no? El tema del Pacto de Toledo, es extraño que Podemos, en este caso, hace muy pocos meses, abandonara el Pacto de Toledo porque no estaba de acuerdo y ahora acepte las posiciones del Pacto de Toledo y no diga nada. Es decir, que es una cosa que choca. Cada fuerza política tiene su propia idiosincrasia y sus propios problemas, ¿no? Pero realmente es un hecho chocante, ¿no? Y una vez más volvemos a ver cómo la política, lo que se dice en política, no acaba correspondiendo con la práctica. Pero ya digo, cada fuerza política tiene su propia dinámica y los ciudadanos pues valorarán en su momento las posiciones de unos y otros.